Buenas noches a todas las personas que nos están viendo. El día de hoy vamos a volver con nuestras noches de pasión científica, en las que nosotras nos hemos enamorado de todo lo que es ciencia y la ciencia que se realiza aquí en Bolivia. La noche de hoy volvemos a estar con una científica muy apasionada, que es la doctora Gloria Rodrigo, que nos va a traer un tema muy interesante para todos nosotros. El día de hoy estaremos hosteando mi persona, Adriana Torrico, y estaremos junto con mi compañera Sandra Miranda. Sandra. Muy buenas noches a todos. Gracias por asistir a una charla más de Noches de Pasión Científica. Tenemos el agrado de presentarles a la doctora Gloria Rodrigo. La doctora Gloria Rodrigo es bióloga, ha hecho una maestría en genética en la Universidad de Barcelona y un doctorado en bioquímica aplicada en Suecia. Actualmente es docente de la carrera de biología y también está a cargo de la unidad de vigilancia en toxicología. Muchas gracias. Adelante, doctora Rodrigo. Gracias, Adriana. Gracias, Sandra, por la invitación. Bueno, esta noche vamos a hablar sobre un proyecto que hicimos hace un par de años, donde nos preguntamos si los alimentos contaminados con plaguicidas podrían tener algún efecto sobre nuestra salud. Pero además, en este proyecto hemos querido un poco evaluar o conocer si la gente sabe lo que consume respecto a la contaminación con plaguicidas. Les puedo decir que este proyecto de inicio lo hemos realizado en conjunto con la Facultad de Agronomía y con la carrera de Química. Entonces, comienzo con esto. Bueno, todos comemos tomates, creo que es de los alimentos que más consumimos cada día, me imagino que lo hacemos. El nombre, como ustedes ven, es Helicopersicum esculentum. Y en realidad se come porque tiene buen sabor y porque tiene propiedades naturales. Tiene, por ejemplo, compuestos antioxidantes que son beneficiosos para la salud. Tiene vitaminas, minerales y todo este conjunto de compuestos lo que pueden hacer es ayudar o proteger de enfermedades al organismo que lo está consumiendo. Lo malo de esto es que cuando se cultiva el tomate, este es muy sensible al ataque de plagas y enfermedades. Muy fácilmente, desde que los plantines son muy pequeños, es atacado por plagas y por enfermedades. Es por esta razón que el uso de pesticidas viene a hacerse necesario para tener una cosecha óptima. Aparte de esto, conocemos algunos estudios donde plantean que incluso después de la cosecha, para mantener limpios los tomates de estas plagas o estas enfermedades, incluso se vuelve a aspersar algún tipo de plaguicida o algún tipo de pesticida. Lo malo de esto es que cuando nosotros consumimos estos alimentos que han sido aspersados durante todo el desarrollo hasta la producción de su producto por plaguicidas, pues también estamos consumiendo algunos de estos compuestos químicos. Por lo tanto, la población tiene un riesgo de intoxicación o envenenamiento por consumo indirecto de estos compuestos, ¿sí? No los consumimos directamente. Por otro lado, cuando hacemos una revisión bibliográfica, vemos que hay un montón de estudios sobre el riesgo de consumir pesticidas, sobre el riesgo que significan los pesticidas en el medio ambiente. De estos, ustedes van a encontrar montones de estudios. Pese a toda la información que existe, cada día se van sacando nuevos pesticidas en el mercado internacional. Estos se van utilizando y a la par de esto, los países, las instituciones van luchando para que muchos de estos pesticidas que justamente muestran propiedades inadecuadas para la salud, pues sean retiradas del mercado. Normalmente este tipo de peleas o de campañas no tienen mucho éxito porque obviamente ahí se mide el interés económico, se equipara cuál es más necesario, el interés económico o el de brindar alimentos a la población, ¿sí? Por otro lado, estos pesticidas no se consumen solos. En el caso del tomate, por ejemplo, en un par de encuestas que se han hecho hace varios años en productores de tomates en Luribay,
en la parte norte de La Paz y en Cochabamba, ellos reportaban que hay más de 20 pesticidas que se utilizan desde que el tomate tiene un tamaño de unos 5 centímetros, desde que es un plantín muy pequeño, hasta el momento de la cosecha. O sea, imagínense 20 compuestos diferentes, que no todos estos compuestos lamentablemente van a ser volátiles o se van a absorber por el suelo. Por lo tanto, van a quedar en el alimento en este caso, ¿no? Estudios donde se pueda analizar la combinación de pesticidas hay poquísimos. Y en ese sentido, hay pocos estudios sobre los efectos que vayan a tener sobre la salud. Todos estos estudios normalmente los realizamos o salen en el sentido de tratar de influenciar, de presionar. Aquí de lo que se trata es de hacer una presión social para que los productores desarrollen mejores prácticas agrícolas, ¿no? Y al desarrollar mejores prácticas agrícolas, suponemos que los alimentos van a estar más libres de estos contaminantes y por lo tanto podríamos estar hablando de seguridad alimentaria. Ya que seguridad alimentaria no solamente es el hecho de tener cantidad de alimentos, sino de tener esos alimentos con calidad. Y parte de la calidad parte justamente de tener alimentos sin plagas, sin hongos, sin bacterias y sobre todo sin compuestos químicos que los puedan estar contaminando. Entonces, en ese sentido va el tema de estudiar el efecto de los plaguicidas sobre los alimentos en el proceso de producción. Es necesario hacerles una explicación para que podamos entender los resultados del trabajo de qué hacen los plaguicidas o en qué grupo de compuestos entran. En realidad, los plaguicidas son tóxicos, justamente por eso se usan, porque matan plagas, porque matan parásitos y otros agentes que contaminan los cultivos y, bueno, se aprovecha esa su naturaleza tóxica. Entonces, cuando nosotros hablamos de compuestos tóxicos, podemos decir que aquí, como se ve en este esquema, vamos a encontrar compuestos tóxicos cada día en muchas de nuestras actividades diarias. Un cigarrito, por ejemplo, tiene más de 500 compuestos químicos. Lamentablemente, estos compuestos químicos en su mayoría son policíclicos aromáticos y los policíclicos aromáticos, por la Agencia Internacional del Cáncer, están clasificadas como cancerígenos. Entonces, estos pueden provocar a corto, a mediano o a largo plazo en los organismos que consumen, pues desarrollar cáncer. Y en ese mismo sentido van muchos de los compuestos que encontramos en nuestro quehacer diario, ¿sí? Entre estos justamente están los plaguicidas. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando los plaguicidas entran en el medio ambiente o nosotros los absorbemos, por ejemplo? Primero nos exponemos y nos exponemos cuando consumimos un alimento contaminado o cuando ese alimento ha crecido en un suelo contaminado, ha sido regado por aguas contaminadas o simplemente han aspersado estos compuestos. Entonces, una vez que nos exponemos, nuestro organismo absorbe estos compuestos y cuando absorbe nuestras células lo que hacen es identificarlos y lo mejor que pueden hacer cuando están funcionando bien o si nuestros genes son buenos en ese sentido, lo que hacemos es eliminarlos vía orina, vía heces, vía sudor. Pero cuando no los eliminamos, ¿qué es lo que ocurre? Estos pasan a las células de determinados órganos. Por ejemplo, el hígado. El hígado, por excelencia, nos ayuda a eliminar todas las cosas que le pueden ser tóxicas a nuestro organismo. Pero ocurre que muchas veces estos compuestos no pueden ser eliminados por el hígado. Entonces, lo que hacen es acumularse en las células y en algún momento ellos mismos, por sí mismos, por la estructura química que tienen o porque la célula los está modificando en ese metabolismo que se realiza en la célula, pueden atacar ¿a quién? A esta molécula que es tan importante, que es nuestro material genético o nuestro ADN. También puede atacar a proteínas y a RNA. Si ataca al ADN y lo va modificando, lo va cambiando, cortando o de diferentes formas, lo que va a hacer que los genes que están contenidos en este material genético puedan sufrir cambios. Y al sufrir cambios, lo que va a pasar es que para lo que estaban codificados ya no es más lo que
tenía que ser. Por lo tanto, ahí hablamos de efectos genotóxicos en nuestro organismo. ¿Por qué hago esta introducción? Hago esta introducción porque, por definición, los cánceres se inician con mutaciones. Y bueno, hemos definido las mutaciones. Si nosotros consideramos que en nuestro organismo estamos formados en realidad por millones de células, acá tenemos millones de células, bueno, 50 trillones de células según el esquema, cada una de nuestras células tiene un núcleo y en este núcleo están nuestros cromosomas, nuestro material genético. Ese material genético, pues, no siempre está en forma de cromosomas, a veces está en una forma más estirada como esta que vemos, que es el ADN, y podemos suponer que, por ejemplo, de aquí a aquí hay un gen, de aquí a aquí hay otro gen, un gen que determina, por ejemplo, nuestro color de ojos, nuestra altura, y bueno, o cómo funcionamos, si tenemos tolerancia, por ejemplo, a la lactosa o características similares. Entonces, nuestros genes van a determinar cómo somos y cómo funcionamos. Y si estos genes cambian, pues no vamos a funcionar bien como estaba inicialmente previsto. Lo que ocurre es que cuando una célula se divide, acá nuestras células, por ejemplo, cuando nosotros nos frotamos las manos, lo que estamos haciendo es eliminar millones de células. Estas células se van reponiendo. Cada momento que nosotros nos frotamos las manos, pues al eliminarlas, también nuestro cuerpo va reponiendo esa cantidad de células. Y la forma de reponer esas células y la forma de formar nuestros órganos cuando vamos creciendo desde embriones hasta individuos adultos es a través de la división celular. Esta célula normal ya inicialmente se divide y forma 2 células hijas, pero esta otra célula se vuelve a dividir para formar 2 células hijas. Pero ¿qué pasa si en ese proceso esta célula ha sufrido un daño aquí en su material genético? Y ese daño lo pueden justamente realizar los plaguicidas, como les comentaba al inicio. Entonces, esta célula que ahora está enferma, que no va a funcionar bien, lo que va a hacer es reprogramarse en realidad y mandarse a muerte celular. Es decir, ella misma puede provocar que se muera esa célula. Eso sería lo ideal en todas las células. De esa forma eliminaríamos las células que están enfermas o que no funcionan bien. Lo malo es que este proceso no ocurre siempre, ¿sí? Además que en nuestro organismo tenemos algunas células que, por ejemplo, se dividen sola o se forman solamente cuando somos embriones. Por ejemplo, las células nerviosas. Nosotros nacemos con la cantidad de células que vamos a tener toda nuestra vida. De ahí que exponernos, por ejemplo, a toxinas, a alcoholes fuertes cuando ya somos adultos, lo que dicen nuestras mamás es cierto, va matando nuestras neuronas y lamentablemente estas células pues no se van a reponer. ¿Sí? Mientras que las células epiteliales, al contrario de las células nerviosas, todo el tiempo se están reponiendo. En ese sentido, esas células que no logran morirse, que no logran mandar o ir a muerte celular, ¿qué es lo que va a ocurrir con ellas? Acá tenemos una célula normal que se está multiplicando, pero aquí lo que se ha dado es una mutación, una lesión en ese nuestro material genético. Entonces, si se da una primera mutación, estas células cuando vuelvan a dividirse van a llevar esa mutación y probablemente la vayan acumulando. Y al final de muchos ciclos de división celular, lo que va a pasar es que estas células, fíjense, esta ya no es igual a esta, se van a transformar. ¿Y se van a transformar a qué? Primeramente van a formar un tumor, un cúmulo de células, que son células que todavía son medio parecidas al original, no están tan enfermas, tienen la posibilidad de repararse, por lo tanto estamos hablando de tumores benignos que no son invasivos. Pero cuando el factor que está provocando esos cambios en el material genético, ese mutágeno, persiste, lo que va a ocurrir es que estas células van a transformarse totalmente y se van a volver malignas, es decir, van a volverse células con cáncer, ¿sí? Aquí vemos células neoplásicas. ¿Y esto por qué? Porque todo su genoma está inestable, ha cambiado tanto que es inestable,
¿no? Lo malo de esto es que cuando ya hablamos de un tumor maligno, este ya es invasivo, es decir, ya puede liberar algunas células que luego van a atacar a otros órganos, se van a desplazar en el organismo, van a atacar otros órganos y van a formar metástasis y por lo tanto vamos a desarrollar cáncer en órganos donde originalmente no había habido ese problema, ¿no? Un ejemplo de esto bien claro es el cáncer de colon. Este es un esquema que es más o menos de hace unos 8 años de un trabajo europeo, donde ellos han tratado de explicar cómo es que se desarrolla el cáncer de colon. Al final lo que tenemos aquí es el cáncer de colon. Pero fíjense, lo que ocurre inicialmente es que las células del epitelio normal del intestino, estas van sufriendo mutaciones, diferentes mutaciones. Aquí se van modificando y estas mutaciones, aquí tenemos otra y así podemos ir analizando muchas más. No se pueden arreglar, no se pueden corregir y lo que van haciendo es transformando nuestras células normales en células enfermas, de forma que al final estas células tan bonitas que estaban recubriendo este epitelio, pues fíjense, aquí ya son cúmulos de células enfermas, células anormales, que al final forman un adenocarcinoma en este caso, y de este adenocarcinoma algunas de las células saldrán, ¿y saldrán para qué? Por ejemplo, para llegar a cerebro, a hígado, a pulmones o a cualquier otro órgano. Eso es lo grave de estar expuesto a compuestos que pueden producir, que pueden cambiar o modificar nuestro material genético. Para esto, ustedes saben que detectar cáncer normalmente no se puede hacer en etapas tempranas, a menos que sean por métodos moleculares, que no son muy accesibles para la población, pero además que no tenemos muchos de estos métodos disponibles en nuestro sistema médico. Por lo tanto, se trata de tratar de ver qué poblaciones podrían estar en riesgo de desarrollar cáncer a mediano o a largo plazo. Para esto hay una serie de ciencias, pero la ciencia que más o menos aglutina a varios investigadores es la toxicología, que trabaja con bioquímicos, biólogos, químicos, etcétera, donde lo que se hace es analizar el efecto de las toxinas en el ambiente, en el metabolismo de los organismos, en los órganos del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Y así podemos ir viendo que va creciendo esa ciencia. Entonces, para esto, esta ciencia lo que hace es utilizar herramientas desde las más pequeñas hasta las más grandes y en ese proceso ir acomplejando este tipo de estudios. Nosotros podemos analizar, por ejemplo, el efecto de algún compuesto, por ejemplo, del cigarro que les decía, alguno de los compuestos del cigarrito, si puede provocar mutaciones en nuestro material genético utilizando bacterias. Podemos ir desde bacterias, podemos usar levaduras, plantas, insectos, células de mamíferos, entrar a hacer ensayos con organismos como los ratones y bueno, nadie prueba mutágenos en humanos, eso es antiético, los códigos de ética a nivel mundial prohíben hacer esto, pero podemos evaluar el efecto de esos contaminantes en poblaciones que ya se han expuesto. Por ejemplo, podríamos hacer esa evaluación en la población que vive alrededor de una fábrica la que la fábrica cada día está emitiendo gases con metales pesados, por ejemplo, con seguridad que este tipo de población, al estar expuesta a esos metales pesados, pues va a tener un riesgo de desarrollar a largo y a mediano plazo, pues, enfermedades como el cáncer, ¿no? Lo bueno de estas metodologías es que la evidencia que dan va creciendo a medida de que avanzamos de bacterias hasta organismos mamíferos. Entonces, uno normalmente utiliza algunas de estas herramientas para tratar de comprender cómo es que están funcionando estos compuestos en el medio ambiente y sobre los organismos vivos. Para esto lo primero que hacemos son test de toxicidad. Tenemos que ver si nuestro compuesto es tóxico. ¿Por qué? Porque los compuestos tóxicos normalmente dan una respuesta rápida, pero además esto se da a concentraciones altas.
Todos alguna vez nos hemos servido un pescado en mal estado. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Inmediatamente lo que hemos tenido es dolor de estómago, algunos habrán tenido diarrea, otros habrán tenido sarpullido, por ejemplo. Esas son las respuestas de nuestro organismo a la intoxicación, a los compuestos tóxicos que hemos consumido. Entonces, inicialmente lo que hacemos es justamente verificar si ese compuesto es tóxico. Y para esto podemos utilizar, como ustedes ven, diferentes organismos a los que llamamos bioindicadores. Yo en el estudio que les voy a compartir hemos utilizado Drosophila melanogaster, estas mosquitas de la fruta, que son hermosas para trabajar, y hemos utilizado además habas. ¿No? Parecería que un estudio para efecto de salud en poblaciones humanas en moscas y en habas medio que no cuadra. Sin embargo, son buenos indicadores y nos dan información de lo que puede estar pasando. Entonces, primero establecemos las dosis tóxicas de los compuestos que estamos evaluando. Y luego vamos a analizar si la concentración de esos compuestos que estamos analizando son tan pequeñas que no nos dan una respuesta tóxica. Entonces consumimos, pero los hemos consumido en tan poca concentración que no vamos a tener sarpullido, no vamos a tener diarrea, dolor de cabeza, ni ninguno de los síntomas que nos puedan dar los compuestos tóxicos. Para esto usamos los ensayos genotoxicológicos. El que les voy a mostrar, o los resultados del trabajo que hicimos, se basan en el test de micronúcleos y aberraciones cromosómicas, pero en este caso en Viciafaga, en habitas. Y aquí lo que vemos en realidad son células normales, ¿ya? Y cuando este es el núcleo normal, esto es lo que deberíamos ver y deberíamos ver las fases de la división celular normal. Pero cuando vemos, por ejemplo, aquí estos puntitos o estos más grandes, estos son núcleos pequeñitos. Esto quiere decir que el compuesto a los que hemos expuesto nuestras habitas, lo que han hecho es provocar quiebras en nuestros cromosomas o lo que han hecho es evitar que uno de nuestros cromosomas enteros migre hacia una de las células que se estaba formando como nueva y se quede como solita y forme al final un núcleo solo. Otras alteraciones se ven acá. Por ejemplo, esta es una profase totalmente anormal, los cromosomas están concentrados antes de tiempo. Aquí estas metafases están con cromosomas totalmente desorientados. Aquí tenemos otra vez los cromosomas desorientados. Fíjense cómo están perdidos por ahí nuestros cromosomas. Aquí nuestros cromosomas están pegados, no se van a separar, esa célula se va a tener que morir. Esta metafase también es súper irregular porque están todos desordenados, o en este caso una telofase donde ya las células deberían separarse, aquí han estirado a los cromosomas y todavía se mantiene un puentecito o este puentecito de acá. Entonces nosotros podemos verificar justamente el daño que pueden provocar estos compuestos químicos a través de este tipo de metodologías. Otra de las metodologías es, nosotros como la hacemos, tomamos linfocitos de voluntarios sanos que cumplen algunos requisitos y a esos linfocitos ex vivo, es decir, en tubito de ensayo, les ponemos el compuesto que estamos analizando. Luego esas células las sacamos, las llevamos a una electroforesis que viene a ser en realidad una plaquita que tiene un sustrato donde ponemos la célula, le aplicamos una corriente eléctrica y si hubieran DNAs rotos, cromosomas rotos, lo que va a pasar es que esos cromosomas rotos van a moverse por la energía o por la electricidad que les estamos aplicando. Luego las vemos al microscopio, aquí vemos células normales, estos núcleos están perfectos, normales, pero aquí hay una colita pequeña, si se fijan. Aquí este es un núcleo que tiene una colita, esta colita es un DNA roto, esta colita es un DNA roto o más de un DNA roto. Aquí fíjense, el núcleo está perfecto, pero esta sombrita que se ve acá es una colita donde hay DNA roto. Aquí hay mucho más DNA roto, el núcleo es más pequeño y aquí finalmente, fíjense, el núcleo prácticamente ha desaparecido y la colita es muchísimo más grande. Esto quiere decir que aquí el compuesto químico que hemos probado pues provoca quiebras generalizadas en nuestro material genético. Entonces nosotros hemos hecho el estudio justamente empleando esas dos metodologías. Les decía que en este estudio lo que quisimos es
Además, conocer la percepción de la gente respecto a la calidad de alimentos que compran. ¿Sí? Entonces, nuestro objetivo general fue determinar el nivel de conocimiento acerca de los agroquímicos en la población consumidora. Y a partir de eso determinamos la toxicidad de residuos de plaguicidas cuando estos fueron expuestos, es decir, cuando los plaguicidas fueron aspersados sobre tomate, y evaluamos la genotoxicidad para ver si podían desarrollar un efecto sobre las células de los organismos vivos. Para esto hemos evaluado la pulpa del tomate y la cáscara del tomate, y más luego entenderán por qué la pulpa y la cáscara. Inicialmente lo que hicimos fue recolectar muestras de tomate en 4 mercados de La Paz y 2 supermercados también de La Paz. Luego, en estos tomates, lo que hicimos fue determinar la toxicidad, primeramente los residuos de plaguicidas. Y a partir de eso determinamos la toxicidad y la genotoxicidad de esos tomates. Estos son nuestros resultados. Hicimos encuestas y las encuestas se hicieron a 1,431 personas, de las cuales 1,164 fueron consumidores, es decir, compradores de tomates. Habían mujeres, varones, habían jóvenes entre los compradores, y entrevistamos a 267 vendedores de tomates en los mercados del Cementerio, Rodríguez, Villa Fátima y Auquisamaña. Más o menos el porcentaje se muestra en esta gráfica. ¿Qué es lo que nos han respondido ellos? De algunas de las preguntas, no les voy a mostrar todas porque fueron varias, pero algunas de las más importantes. Por ejemplo, el 53% de las vendedoras no son productoras, sino que más bien compran a las productoras o a revendedoras de las productoras. Es decir, no saben muchos datos de cómo se está produciendo el tomate. Cuando les hemos preguntado de dónde viene el tomate, ya que esto es importante porque conocemos que hay diferencia de uso de plaguicidas en las diferentes zonas de productoras de tomate, hemos tenido respuestas variadas. Aquí, como ustedes pueden ver, hay tomates de los Yungas, de Río Abajo, Achucalla, de Cochabamba. Hay una gran cantidad de tomates que vienen del Perú, del Illimani, de Zapaqui, Luribay, incluso hasta de Tarija. Nos han dicho que vienen algunos de estos tomates. Por lo tanto, el origen de estos es muy variado, y esto nos lleva a suponer que la contaminación con plaguicidas también va a ser muy variada. Hemos tratado de establecer cuál era la preferencia de tomates entre la población. El 36% de las personas o de las vendedoras nos dijeron que la gente compra más tomates peritas. Luego están los redonditos, que son el 29%, y bueno, hay mezclados un 27%. Una vez que llegan los tomates a los mercados, estos normalmente se venden en un día. Esto ocurre con la mitad prácticamente de las vendedoras, un 43% nos ha reportado esto. Un 21% todavía mantiene sus tomates hasta una semana. El 33% de las personas conserva los tomates envolviéndolos en periódico, por lo tanto no aumenta la contaminación. Y el 26% los pone a la sombra. Esto es importante también en el sentido de que muchos de los plaguicidas se van volatilizando. Entonces, el tenerlos dentro de una bolsa, por ejemplo, lo que va a hacer es mantener en la bolsa los residuos de plaguicidas que estos pudieran tener. Y cuando les hemos preguntado si conocen de la contaminación por plaguicidas en los tomates, hemos encontrado diferentes respuestas. Por ejemplo, el 63% nos ha dicho que los tomates llegados al mercado llevan un polvo blanco. ¿Ya? Estos vendrían a ser, entre estos estarían los residuos de plaguicidas. Un 37% que no llevan polvo. ¿Ya? ¿Sabes? Las personas luego nos han contestado si sabían si ese polvo es un agroquímico o no, ¿no? El 57% de las personas nos dicen que saben que se usaron químicos para el cultivo de los tomates.
¿ya? El 23% de las personas, de las vendedoras, no sabe. Es decir, no sabe si se usan o no se usan. El 13% no sabe y hay un 7% que no responde directamente porque, bueno, no sabe o no quiere responder. De estas personas que saben que se usan químicos, ¿cómo se dan cuenta que se usan químicos? El 35% nos ha dicho que se da cuenta por las manchas, el 20% porque tiene un olor a químico, que no es el olor a tomate normal. El 26% no sabe. Como se puede percibir acá, mucha de la población que vende tomates no conoce el tema de la contaminación de plaguicidas. Algunas de las caseritas, el 68% no lavan los tomates para venderlos, el 81% no sabe qué es ese polvo. Muchos nos han dicho que eran talco, otros que eran azufre, y bueno, la mayoría que no sabía. El 17% pensaba que es azufre, incluso por el olor. En el caso de los compradores, ¿qué es lo que pasa? El 73% de las personas prefiere comprar en mercado, el 16% en puestos callejeros y solo el 5% en supermercado. ¿Por qué? ¿Por qué esas preferencias? ¿Por qué? Porque en el mercado los precios son menores, algunos porque queda cerca su domicilio y algunos nos han comentado que porque la calidad va a ser mejor, por ejemplo, en supermercados. ¿Cada cuánto se compra tomates? Pues hay respuestas muy diferentes, pero fíjense, la mayoría, el 72%, compra una vez por semana. Por lo tanto, el consumo de tomates realmente es pues, bastante grande. Les hemos preguntado si sabían de dónde vienen sus tomates. Algunos nos han contestado, por ejemplo, de Río Abajo el 20%, de Cochabamba el 16%, el 18% de los yungas. Es decir, tampoco sabemos de dónde vienen nuestros tomates. No nos preocupamos mucho de conocer el origen de nuestros tomates. Lo que sí, el 53% prefiere tomates redondos y el 33% prefiere tomates peritas. De los encuestados, el 45% consume tomates día por medio, el 36% todos los días, y hay personas que lo consumen una vez por semana, por ejemplo. De toda esa población, el 71% consume sin cáscara. ¿Por qué consume sin cáscara? Nos han contestado el 28% porque saben que hace daño a la salud consumir con cáscara. El 17% porque le gusta así. El 9% nos ha dicho que es simplemente una costumbre, pero además algunas personas nos han respondido que no les gusta la cáscara, que es más fácil manipular con cáscara, que es más rico con cáscara, que la pulpa está en los nutrientes y algunos nos han respondido el 17% que por higiene prefieren consumir los tomates sin cáscara. También les hemos preguntado si lava los tomates antes de consumir. El 97% nos ha dicho que sí, que los lava, no los consume directamente. ¿Por qué? El 90% por higiene, el 35% por costumbre. ¿Sí? Cuando les hemos preguntado si sabían que los tomates están contaminados o podrían estar contaminados con plaguicidas, el 66% cree que los tomates sí están contaminados con productos químicos. Pero el 74% no sabe qué productos químicos se trata, ¿ya? Algunos, el 46% de esta población sabe que tiene efectos. Cuando les hemos preguntado qué efectos, algunos han dicho el 23% enfermedades, el 20% que hace daño al estómago, el 40% no sabe, un 9% de la población sí nos ha contestado que podría ayudar a desarrollar cáncer y el 5% que nos podemos intoxicar con tomates contaminados con productos químicos. De este mismo horizonte, el 11% nos ha dicho que sabe que están contaminados con plaguicidas, el 8% con insecticidas. De todo esto, ¿qué podemos deducir? Realmente que nosotros cuando compramos tomates no somos muy cuidadosos en saber o en preguntar, en informarnos más exactamente del tipo de tomate, de la calidad del tomate que podríamos estar consumiendo. Ahora, la mayoría de la población sí toma medidas, pero parece que fueran medidas que se dan
por puro instinto de pelar los tomates o de lavar los tomates para consumirlos. Cuando ya hemos hecho el análisis en el laboratorio, hemos determinado los residuos de plaguicidas en cáscara y pulpa. ¿Por qué en cáscara y pulpa? En cáscara porque muchos de los compuestos se quedan en la superficie, pero algunos de ellos atraviesan la cáscara y se concentran o podrían concentrarse en la pulpa de los tomates. Entonces, el grupo de química lo que ha hecho es cuantificar estos residuos y para esto hemos añadido los tomates de 2 supermercados, ¿no? Hemos preguntado en los mercados, además, el origen de los tomates. En Villa Fátima nos han dicho que la mayoría venían de Cochabamba, en el mercado Rodríguez de los Yungas, en el cementerio del Uribay, en la feria de Oquisamaña que venían del Illimani. Y para verificar, como suponemos que todos estos tienen trazas de plaguicidas, hemos obtenido de una huerta orgánica tomates que se cultivan sin plaguicidas y los hemos considerado control negativo, ¿sí? No tienen ningún compuesto químico. Los resultados nos han mostrado, hemos analizado por 2 metodologías diferentes y hemos encontrado, por ejemplo, cipermetrina. La cipermetrina y la abamectina son los que nos han mostrado estar sobre los límites permisibles por el Códex Alimentario, que es una norma internacional que nos establece los límites que deben de tener algunos compuestos o que deben haber en alimentos en realidad. Entonces, hemos encontrado que para la abamectina en pulpa había mayor cantidad de la permitida y en cáscara además. La cipermetrina en este caso. De esta parte, ¿qué podemos concluir? Que la población paceña conoce poco sobre los riesgos de consumir tomates contaminados con plaguicidas, pero que por nuestros resultados del análisis químico, la cantidad de plaguicidas en los tomates que hemos analizado es muy baja, ¿ya? Por esta razón, nosotros podríamos concluir que no muestra un riesgo para la salud, porque las concentraciones son todavía bajas, pero que esto podría ser diferente para tomates de diferente origen y en diferentes épocas del año. Porque además, algo que no les comenté es que en las diferentes épocas del año va a haber una diferente forma de exposición a plaguicidas de los cultivos de tomate porque hay etapas en que están más contaminados con plagas y otras que no. La recomendación de esto es que lavemos y pelemos los tomates antes de consumirlos. Lo mejor, por si acaso, por precaución, es mejor lavarlos y pelarlos. Cuando hicimos el análisis de toxicidad, lo que hicimos fue agarrar a nuestras mosquitas, en realidad nuestras larvas de mosquitas, y alimentamos las larvas de mosquitas con los extractos de tomates, de cáscara y de pulpa de tomate, con ambas, ¿sí? De todos los mercados y los supermercados de los que colectamos las muestras, pero además, aquí están nuestros tomates orgánicos, pero además hemos evaluado algunos de los compuestos de los plaguicidas que sabemos que están presentes y que se utilizan de forma común por la gente que cultiva tomates, en este caso el clorpirifos y la cipermetrina. ¿Sí? Los resultados para este caso, este es el caso de la cáscara. Este es el número de sobrevivientes, como se alimentaron con la cáscara y la pulpa de los tomates, pues si habían cantidades muy altas de estos compuestos, nuestras larvas se iban a morir. ¿Sí? Entonces, lo que hemos medido es la sobrevivencia en las larvas de Drosophila. Hemos colectado los adultos, los hemos contado y hemos hecho todo el análisis estadístico. Fíjense, aquí este es nuestro control orgánico, nuestros tomates orgánicos. Los resultados de sobrevivencia son bien parecidos para la cáscara del Hipermaxi, del Quetal, de Villa Fátima, de Oquisamaña, del cementerio, del Rodríguez. Sin embargo, cuando hemos evaluado los plaguicidas solitos, estos sí son tóxicos para las larvas de nuestras mosquitas.
Cuando hemos analizado la pulpa de los tomates, hemos encontrado un resultado parecido. Aquí está nuestro tomate orgánico y bueno, no se diferencia mucho de de la pulpa de los tomates de los mercados y supermercados, pero sí se diferencia y hay una diferencia significativa alta del clorpirifos y la cipermetrina. Estos compuestos sí son tóxicos puros. ¿Sí? Esa es nuestra conclusión en esta parte. Luego hemos hecho el análisis de la genotoxicidad empleando el ensayo Cometa, les decía, en los linfocitos de voluntarios, pero en tubo. Entonces, lo que hemos puesto los linfocitos en un tubo, les hemos añadido los extractos de cáscara y de pulpa, les hemos dejado un tiempo y luego hemos observado el efecto de estos extractos. Como vemos en esta gráfica, aquí tenemos la pulpa del hipermaxi, la cáscara del hipermaxi y bueno, así de todos los mercados y supermercados que hemos evaluado y además de nuestros controles, de nuestros tomates orgánicos. En este caso no vemos diferencias significativas en relación al índice de daño, que es el tamaño de la colita en realidad de DNA que se hubiera roto si es que los plaguicidas hubieran causado ese efecto. Pero cuando evaluamos la cipermetrina y el clorpirifos a dos concentraciones diferentes, a 5 micromolar y 10 micromolar cada una de ellas, fíjense el efecto. Aquí el índice de daño prácticamente duplica a lo que es natural. Y cuando comparamos con nuestro control, con control agua, que se supone que el agua es libre de todos estos contaminantes, pues la diferencia es bastante significativa. ¿Sí? De todo esto podemos decir que las trazas de plaguicidas presentes en cáscara y pulpa que se detectaron en la parte química no son genotóxicos en esas concentraciones. En concentraciones mayores sí podrían provocar lesiones mayores aquí en las células que hemos analizado. Luego, cuando hemos hecho el análisis en las células de Vicia faba, igualmente hemos analizado los extractos de tomate y de pulpa, hemos usado agua destilada como control negativo y también como control negativo nuestros tomates orgánicos y lo que hemos en realidad contado aquí es la frecuencia de micronúcleos, es decir, estos núcleos pequeños que les mostré al inicio de la presentación, estos núcleos de acá, que se ven muy claramente en estas fotografías. Hemos contado en 3,000 células por tratamiento cuántas células presentaban micronúcleos y lo que hemos encontrado, fíjense, algunas presentan un poquito más de micronúcleos en relación a los tomates orgánicos, pero cuando llevamos al estadístico no hay diferencia significativa, por lo tanto no van a ser genotóxicas. Y cuando evaluamos otra vez la cipermetrina y el clorpirifos solos a 5 y 10 micromolar, las diferencias son altamente significativas en relación a nuestro control de tomate orgánico y al agua destilada, que eran nuestros controles negativos. La conclusión de esto es que ni pulpa ni cáscara de tomates de ningún lugar mostraron ser genotóxicos, pero para las concentraciones de plaguicidas que encontramos en esas pulpas y tomates, ¿sí? En los sistemas que hemos analizado, ¿sí? Los plaguicidas solos sí mostraron elevada genotoxicidad, como se pudo ver en los esquemas anteriores. Y bueno, sí hay trazas de plaguicidas en los tomates. Han visto que tanto en pulpa como en cáscara hay trazas de plaguicidas, pero estos, la noticia buena podría decirse es que están todavía la mayoría por debajo del límite permisible y algunos, muy pocos, como los que les mostré, sí están en cantidades un poquito elevadas en relación al Códex Alimentario. De todo esto podemos decir que todavía es seguro consumir tomates en estas condiciones del estudio, no representarían un riesgo inmediato para la salud. Obviamente, si aumentamos las concentraciones y si aumentamos la frecuencia del consumo de estos contaminantes, sí van a representar un riesgo. Recomendamos fuertemente lavar y pelar este alimento antes de su consumo. Los resultados de este trabajo los hemos plasmado en un libro, este libro que está en la biblioteca de la universidad,
también creo que está en la biblioteca de la carrera, y una cartilla que se ha repartido en varios mercados, que es una cartilla informativa de justamente todo lo que les comenté en el estudio. Solamente para complementar, decirles que los plaguicidas no solamente pueden afectar a los organismos vivos, como nosotros y otros organismos vivos, sino que cuando los plaguicidas se aspersan, como vemos en este esquema, pues entran a todo nuestro medio ambiente. Los suelos los absorben a través de los suelos contaminados, los cultivos los van a absorber. Estas plantas que crecen pues van a absorber alguna cantidad de estos plaguicidas que van a mantener, pero además si estamos aspersando a los cultivos vamos a aumentar la concentración de estos plaguicidas. Algunos de estos se van a evaporar, algunos se van a degradar por la temperatura, por los rayos ultravioleta, etcétera, pero no todos, pues siempre van a quedar algunas trazas. Lo malo es que cuando están en suelos van a tomar las aguas superficiales y van a contaminar los cuerpos de agua adyacentes a las áreas de cultivo. Por lo tanto, van a afectar a los organismos vivos de los cuerpos de agua. Algunos de estos, justamente al evaporarse o degradarse, pues pueden acumularse, como se muestra acá, quizás en nubes y luego otra vez volver al medio ambiente por depósitos como son la lluvia. Es decir, este problema de utilizar plaguicidas es un problema que nos debería de preocupar seriamente. Y finalmente, a la salud. A la salud, solamente les he puesto aquí la intoxicación crónica porque más o menos les he explicado lo que es el efecto a nivel de nuestra información genética y que el efecto más preocupante vendría a ser el desarrollo del cáncer por exposición a estos plaguicidas. Claro que eso no se da con un solo evento de exposición, sino que tienen que haber muchos eventos de exposición, tiene que haber acumulación en nuestro organismo, pero además tiene que haber la disponibilidad o la disposición del organismo de desarrollar cáncer. Es decir, no todas las personas en ese sentido tenemos iguales genes, nuestros genes varían un poquito y en esa variación hay personas que son más tolerantes a algunos compuestos y otras que no son tan tolerantes. El ejemplo clásico de esto, por ejemplo, es un vinito. Cuando nos tomamos un vinito en una misma cantidad, digamos en un grupo de 10 personas, algunos acabarán farreados, como se dice, y otros no les pasará nada. En realidad lo que ha pasado es que a las personas que no les ha pasado nada, su metabolismo es tan rápido que les ha permitido eliminar esos compuestos tóxicos fácilmente. A las personas que se han farreado, no, su metabolismo no les ha ayudado a eliminar esos compuestos fácilmente, por lo tanto han tenido es decir, han respondido o su cuerpo ha respondido de alguna manera, ¿no? Por eso solamente les puse en este esquema la intoxicación crónica que puede provocar, por ejemplo, esterilidad, malformaciones en los niños. Si la exposición es en el desarrollo embrionario, cuando la madre está en gestación, esto puede ser bastante grave porque los niños, y hay montones de estudios, montones de evidencias al respecto, pues los niños pueden nacer con malformaciones o simplemente no nacer y ese embrión en desarrollo ser abortado espontáneamente. Puede afectar a los pulmones, puede provocar lesiones al hígado, puede irritar la piel, que esto es lo más visible en realidad, se ha asociado a la producción de cataratas. Daños en el sistema nervioso, pues hay montones de plaguicidas que se ha evidenciado que tienen efectos sobre el sistema nervioso. Justamente el clorpirifos es uno de ellos, que actúa a nivel, de la colinesterasa y otros mecanismos más, que por ejemplo, en este caso, afectan al sistema nervioso de los insectos y esa es la forma en que se ataca ese tipo de plagas. Entonces, si eso les puede pasar a los insectos, si el consumo o la exposición a plaguicidas es muy grande, también podría pasar a organismos muchísimo más grandes. Y finalmente, el cáncer que les había comentado anteriormente. La exposición a plaguicidas, ya sea durante su formulación, producción o utilización, puede tener efectos adversos, como hemos visto, en la salud y el medio ambiente.
Estos efectos, lamentablemente, no siempre están relacionados con lesiones como estas visibles y aparentes, sino que pueden tardar incluso años en manifestarse. ¿Sí? Y con esto termino mi charla. Me gustó muchísimo esto, ya que nosotros aspersamos, bueno, utilizamos plaguicidas por nuestros alimentos, pero esta pregunta es correcta, es decir, cuando los consumimos, ¿cómo los consumimos? Bueno, queda esa pregunta para todos. Gracias a todos. Perdón, estaba silenciada. Muchas gracias, doctora, por el aporte tan bonito que nos ha dado el día de hoy. Conocer acerca de todo el impacto que nos puede dar los plaguicidas, todo, todo eso en lo que puede llegar a impactar no solamente en nosotros, sino que también se ve la presencia de todos estos en cantidad de alimentos y que en la actualidad utilizamos, ¿no? Muchas veces para cultivos de todo tipo y que eso va a llegar a nuestras casas algún día. Sandra. Bueno, muchas gracias, doctora, por la charla. Ha estado muy clara. Voy a pasar con con la primera pregunta que tenemos en Facebook. Nos preguntan si la concentración de plaguicidas en tomates varía dependiendo del ambiente, es decir, si se produce el tomate en un ambiente más seco o en un ambiente más húmedo. Sí, en realidad va a depender la concentración de plaguicidas, va a depender de varias cosas. Como la persona que hacía la pregunta va a depender efectivamente de la temperatura, del clima, incluso de la posición geográfica del cultivo. No es igual que sea un vallecito que está cerrado entre cerros a que sea un altiplano donde se fumigue. Obviamente en el altiplano tendrá más posibilidad de dispersión el plaguicida, pero además estará, como hay más radiación ultravioleta, pues habrá más posibilidad de que se degrade, por ejemplo, el plaguicida. En cambio, si es un vallecito cerrado, con una temperatura más tibia, se podría decir, pues los plaguicidas van a estar más tiempo retenidos sobre los alimentos. Entonces, hay muchísimas cosas que va a determinar las diferentes concentraciones. Incluso entre los plaguicidas, no todos los plaguicidas funcionan igual. Hay algunos, y bueno, no me acuerdo los nombres exactamente, pero hay plaguicidas que son súper volátiles, que en 1 o 2 días ya están perdidos en el medio ambiente, pero hay otros que son muy persistentes. Entonces, bueno, va a depender de muchas cosas. Una cosa que aquí también hay que mencionar es que algunos de estos residuos de plaguicidas pueden ser transportados por el viento. Entonces, lugares donde hay mucho viento, por ejemplo, y donde se ha aspersado gran cantidad de plaguicidas, pueden enviar a otros lugares donde jamás se ha utilizado plaguicidas. Yo me acuerdo de un estudio hace muchísimo tiempo, justamente de un estudiante de biología, que en un programa internacional que trabajó, encontró trazas de plaguicidas, por ejemplo, en los cerros más altos, en las puntas de los cerros, donde nadie cultiva nada, ¿no? ¿Y cómo han llegado ahí? Pues han llegado por los vientos. Muchas gracias, doctora. Entonces, tal vez para complementar justamente toda esta respuesta que nos acaba de dar, sí existiría una bioacumulación de todo lo que son plaguicidas, ¿no? Exacto. Sí, hay una acumulación por el esquema que les mostraba del medio ambiente, en realidad sí se acumula. El hecho de que los vegetales absorban plaguicidas del suelo, encima del agua que están utilizando para riego y encima la persona les asperse, pues ahí lo que tienen es una concentración aumentada, magnificada de lo que originalmente se pensaba utilizar, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta está relacionada con los incendios. Nos preguntan, ¿qué piensa usted? ¿Usted piensa que con la temática de incendios que estamos teniendo ahora y la sequía que se pronostica, se incrementaría el uso de los plaguicidas en los cultivos? ¿Qué piensa? Yo pienso que sí, que lamentablemente ambos factores, la sequía y los incendios,
van a llevar nomás a un aumento por los productores del uso de agroquímicos para mejorar, para optimizar la producción agrícola que tengan. Lamentablemente creo que esa es una verdad que no la vamos a poder negar. Bueno, gracias, doctora. Una otra pregunta nos dice si es que ha llegado usted a ver estudios que muestran los efectos de los plaguicidas en la fertilidad del ser humano. Yo no, pero he leído algunos estudios que se han hecho, por ejemplo, en ratones, donde sí se ha visto que afecta la fertilidad. De ahí que en el cuadro que les mostraba anteriormente es prácticamente una aseveración de que afecta la fertilidad tanto en varones como en mujeres. Ok, Sandra. Ok, la siguiente pregunta es, ¿existe alguna regulación del uso de plaguicidas en Bolivia? Hay una norma, se supone que hay incluso listas de plaguicidas permitidos. Hay instituciones que trabajan con esto, hay instituciones muy ecologistas que justamente tratan de incidir fuertemente en que se disminuya el uso de plaguicidas, de que se respeten las normas respecto a los plaguicidas no permitidos. Es curioso que en nuestro país todavía utilicemos algunos plaguicidas que se han prohibido en países vecinos, ¿no? Y nos siguen llegando estos, bueno, normalmente por vía contrabando, porque se supone que hay un control de todo esto. Entonces, doctora, continuando con una pregunta muy interesante que nos ponen, ¿es posible desarrollar métodos y técnicas que van a permitir facilitar el control sobre la exposición de los alimentos a todas estas sustancias, como un apoyo en la transformación, digamos, en estilos de vida o algún otro cambio que se pueda hacer? Los métodos que les mostré son solamente algunos, hay otros métodos mucho más, incluso muchísimo más de moda, se podría decir, y más modernos. Pero los métodos, como les mostré, nos ayudan justamente a poder interpretar el efecto que los plaguicidas podrían tener sobre la salud de las personas, sobre la salud de otros organismos vivos, sobre la salud del medio ambiente y también sobre la calidad de los alimentos que estamos consumiendo. Porque es muy difícil llevar un alimento a que le hagan un análisis químico y le detecten las trazas de plaguicidas. Además que es un poquito caro, porque, bueno, hay que, al laboratorio que vayamos le vamos a pedir una lista, no sé, de 10, de 15, de 20 plaguicidas que nos puedan detectar y eso ya tiene un costo muy elevado. Pero si utilizáramos, por ejemplo, bioindicadores como los que les mostré, uno puede, si hace una entrevista o si verifica que en ese cultivo se están utilizando ese tipo de plaguicidas, uno puede asociar el efecto que encuentre en los bioindicadores a la exposición a los plaguicidas. Entonces sí se puede, son herramientas súper válidas. Gracias, doctora. Bueno, Sandra. gracias, doctora. La siguiente pregunta, bueno, nos comenta un poco de algo que ha visto. Dice, recientemente asistí a un debate sobre el transhumanismo, los transgénicos y la biotecnología, en el que se sostuvo un argumento que citaba justamente a la modificación genética por plaguicidas y el uso desproporcionado de suelos y el control poblacional mediante la alimentación tratada por químicos. ¿Qué opinión tiene al respecto? Creo que son muchos temas, pero Sí, creo que son le repito la muchísimos pregunta. temas. Quizás si me repitiera la pregunta o me la haría por partes. No sé, Bueno, si la pueden. en la primera parte, yo entiendo más que todo sobre el tema de los transgénicos. Me parece más una pregunta que se orienta hacia el mito o la realidad, ¿no? Estamos hablando de que ¿qué es más conveniente a lo que puedo entender, ¿no? Se habla mucho de que en los alimentos que consumimos se aplican muchísimos plaguicidas. Entonces, ¿qué pasa frente al argumento de que los transgénicos utilizan uno solo, pero que es genérico, ¿no? En ese sentido, ¿qué piensa usted? Bueno, yo pienso que
El tema de los transgénicos es un tema que hay que analizarlo con bastante profundidad y cuidado. Yo no diría que todos los transgénicos son malos, porque obviamente los transgénicos son muy diferentes entre sí, ¿no? Por ejemplo, una modificación genética para producir insulina en cantidades viene a ser un transgénico. Y bueno, la insulina es necesaria para los diabéticos. Desde ese punto de vista, no habría, es decir, no es negativo utilizar ese tipo de metodologías. Sí estoy en contra de los transgénicos, por ejemplo, en el caso del cultivo del maíz en nuestro país. Eso a mí me preocupa bastante porque creo que si nosotros somos centro de origen de especies como el maíz y por la forma en que el maíz se reproduce y todo esto sobre la biología propia del maíz, realmente sería un error intentar cultivar maíz transgénico cuando nosotros tenemos cientos de variedades, pero además que son muchísimo más lindas, más productivas que una que puede ser transgénico. ¿Sí? Al final lo que vamos a hacer es provocar una erosión de los genes de nuestras poblaciones nativas y probablemente a largo plazo perder nuestras poblaciones nativas de maíz. Yo estoy totalmente en contra en ese caso en particular. En otros casos yo creo que hay que analizar uno por uno. Ahora, el hecho de que se utilice un plaguicida, en realidad eso es claramente un negocio de quien ha producido el transgénico y quien ha producido el agroquímico para controlar las plagas para ese transgénico y obtener un rendimiento bueno. No estoy de acuerdo con ese tipo de pensamiento y de obrar tanto por los que producen agroquímicos y por los que producen las tecnologías para generar un alimento, por ejemplo, en ese sentido. ¿Sí? Por eso yo les diría que, bueno, les respondería que ese es un tema que habría que analizarlo y discutirlo para cada transgénico. No se puede meter en una canasta a todos los transgénicos y decidir por todos ellos de la misma manera. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora. Entonces, para terminar esta sesión de preguntas, creo que algo muy importante preguntar es, ¿cuál sería la opción biológica mucho más amigable entre todo este uso que hay, ¿no? De agrotóxicos a veces muy fuertes que pueden llegar a ocasionar daños no solo a nosotros, sino también a los animales que viven por la zona. Y el medio ambiente. Sí. Bueno, la solución sería disminuir el uso de agroquímicos, obviamente, sé que eso es muy difícil, y bueno, mejorar el uso o promover y buscar otras alternativas de uso de controladores orgánicos, ¿no? Es decir, hay formas de control orgánico. Uno puede controlar, no sé, con extractos de ajo, de cebolla. Yo sé que eso no se lo puede hacer en un turril, no sé, de 4.000 litros y luego aspersar en un cultivo de cientos de hectáreas, ¿no? Sé que esa posibilidad es un poco irreal, pero creo que se podría buscar elementos químicos menos tóxicos para todo el conjunto del medio ambiente, ¿no? Al final es eso, o tratar de disminuir el uso de estos. Muchas gracias, doctora, por toda esta explicación que nos ha dado. Realmente es algo muy interesante que tenemos que todos conocer, creo, para tener una opinión muy fuerte del tema. Sandra, continuamos con la siguiente parte y finalizando la charla, ¿no? Bueno, para finalizar la charla tenemos un segmento en el que aprovechamos para conocerla mejor y jugar un poco también. Queríamos preguntarle cuáles son las frases que usted escucha más en el laboratorio. Frases por los estudiantes o por mis colegas de trabajo. Ambos, es una mezcla de ambos. Es más chistosas, tal vez. No, vamos con los estudiantes, creo que es más interesante. A ver, normalmente los estudiantes siempre olvidan su protocolo de trabajo, entonces todo el tiempo están preguntando, ¿y cuál era el protocolo? ¿Y ahora qué viene? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Y ahora qué le pongo? ¿Y cuánto le pongo? Cosas por el estilo.
¿Verdad, doctor? Es cierto. Vamos a ver de ello. O cuando no llevaban las cartillas al laboratorio. También, doctor. Exacto. Bueno. Bueno, doctora, Bueno, muchas doctora, gracias muchas por la presentación. gracias. Gracias a ustedes y bueno, espero que esta charla sea más que todo informativa para la población en general. Muchas gracias, doctora. Esperamos tenerla próximamente en otra ocasión. Y Muy muchas bien. gracias a todos por estar presentes en la charla. Esperamos que haya sido de provecho para ustedes. Sí, Gracias doctora, a ustedes. Entonces, muchas gracias a usted y mencionarles también a todos los que nos están mirando que tenemos muchas actividades en la página que estamos realizando. No se olviden de hacer seguimiento a nuestro abecedario, que estamos junto con muchos de nuestros colegas y amigos que hemos hecho una recopilación de dibujos muy buenos para conocimiento de todos. Y sobre todo que vamos a seguir haciendo charlas porque es importante hacer la difusión científica y que conozcan el trabajo que hacemos aquí. Gracias, doctora, gracias, Sandra, y hasta la próxima. gracias a todos y hasta la próxima.